Muy buenas tardes, jóvenes. En esta oportunidad vamos a hablar sobre el tema Historia mundial y sus periodos, la Edad Antigua, la Edad Media, la Edad Moderna y la Edad Contemporánea. Pero antes vamos a hablar sobre lo que el ser humano ha hecho a lo largo de la historia. Y podemos decir que el ser humano ha dejado su huella en el mundo desde hace millones de años. Que a través de los tiempos, todos los seres humanos hemos aprendido muchísimo. Hemos llegado a desarrollar la agricultura y la ganadería, el arte y la tecnología, la fe, la filosofía y la ciencia, las civilizaciones, la cultura. Entonces, todo eso nosotros lo hemos llegado a desarrollar muy bien. Ahora, en el mundo han nacido grandes civilizaciones, muchos pueblos, grandes imperios, diferentes sistemas, y muchos de ellos se han quedado con nosotros y unos ya no existen. Cuando hablamos de grandes sistemas que han nacido en el mundo, vamos a hablar así rápidamente de dos sistemas. Vamos a hablar de sistemas políticos y sistemas económicos. ¿Qué ha pasado con estos sistemas? Estos, cuando nacieron, estos sistemas, muchos fueron de gran importancia a lo largo de la historia. Tanto así que unos se han quedado y otros desaparecieron. Cuando hablo de estos sistemas políticos, me estoy refiriendo básicamente al sistema comunista, a los sistemas democráticos, a los sistemas socialistas, a los sistemas monárquicos y a los sistemas feudales. Cuando yo hablo de los sistemas económicos, me estoy refiriendo al capitalismo, al libre mercado, al fordismo y al taylorismo, para mencionar algunos. Ahora bien, como ya lo dije anteriormente, muchos de estos sistemas políticos y económicos, así como nacieron, desaparecieron. Y aquellos que al nacer se han quedado en el tiempo de hoy, es porque se fueron desarrollando y fueron avanzando, llegando a ser lo que hoy en día tenemos. Para hablar un poco de cuáles son aquellos sistemas económicos que nacieron y que estuvieron en un tiempo de la historia, de aquellos sistemas económicos son el fordismo y el taylorismo. Estos tuvieron su tiempo en la historia. Estos nacieron con la Revolución Industrial. Cuando yo hablo de los sistemas políticos que nacieron, pero ya no los tenemos con nosotros, estoy hablando de los sistemas feudales y algunos sistemas monárquicos, porque ya casi no tenemos monarquías en el mundo. Pero cuando hablo de algunos sistemas que nacieron y que se quedaron un buen tiempo, pero que hoy se han convertido en sistemas fallidos, me estoy refiriendo al sistema comunista y al sistema socialista. ¿Por qué estoy hablando yo de que son sistemas fallidos? Simple y sencillamente han llegado a ser sistemas fallidos porque perdieron toda sustentabilidad. Todo aquello que los sustentaba
cuando nacieron, eso se perdió. Todo eso ya no, por tanto, ya no pueden ser factibles en el mundo. Entonces, tenemos nosotros al socialismo y al comunismo como sistemas políticos fallidos. Ahora, tenemos los sistemas democráticos. Estos sistemas vamos a hablar más adelante. Y podemos decir que los sistemas democráticos que se han quedado en el tiempo de hoy, estos han evolucionado, como lo dije anteriormente, llegando a ser lo que hoy en día son. Al mencionarles todo este conjunto de sucesos que han acontecido en la historia, podemos decir de que la conocemos como historia mundial. ¿Y por qué decimos que es historia mundial? Porque son sucesos que ocurrieron en un determinado tiempo y en el cual existen constancia. Cuando digo existen constancia, es porque usted puede leer en un libro, puede buscar en el internet, puede ver un video y usted va a ver que todos estos sistemas que yo le hablé, tanto políticos como económicos, hay una constancia de ellos. Y ahí se puede ampliar más el conocimiento sobre estos sistemas si usted busca e investiga. Ahora, como yo dije que todo esto es historia mundial, cabe mencionar de que la historia, cuando hablamos de historia, podemos decir que esta no es totalmente uniforme. ¿Por qué yo digo que no es totalmente uniforme? Porque en la historia podemos distinguir grandes periodos temporales. Cuando digo grandes periodos temporales, me estoy refiriendo a que todo esto que vino surgiendo solo estuvo en un determinado tiempo y luego se cambió o se modificó por otro. Y otros se quedaron en el tiempo, pero no tal cual nacieron, sino que tuvieron un avance, tuvieron un desarrollo. Tanto es así que todos estos periodos temporales de los que yo estoy hablando, me estoy refiriendo básicamente a lo que son las diferentes edades de la historia. Pero antes de hablar de las edades de la historia, es muy importante que nosotros conozcamos o que nosotros veamos qué consideramos como historia, a qué nosotros le llamamos historia. Y podemos decir o podemos considerar que historia es el conjunto de sucesos y acontecimientos que la humanidad en general ha vivido a lo largo del tiempo sobre la faz de la tierra. Y esta historia surge o inicia, porque tenemos registro de ella, desde la invención de la escritura, desde la creación de la escritura. Porque la escritura surge como un método de registro simbólico, en la cual a través de ella nosotros hemos permitido, o estos registros, esta escritura nos permite a nosotros analizar y conocer lo que aconteció en periodos pasados, en tiempos pasados. Bueno, cuando yo hablo desde la aparición de la escritura,
Me estoy refiriendo básicamente desde la aparición de las primeras escrituras, siendo estas las tablillas en arcilla de Babilonia. Si nosotros buscamos cuándo surgieron estas, nos vamos a dar cuenta que estas surgieron muchos años antes de la era cristiana, antes de Cristo. Entonces, ¿y esto es historia? Es historia. Y este acontecimiento de la escritura, todo esto de las tablillas en arcilla de Babilonia y que se han encontrado últimamente, podemos ver que esta parte de la historia se quedó con nosotros para siempre desde su creación. Y esta se ha modificado, esta se ha desarrollado en diferentes lenguas del mundo. Entonces, cuando yo estoy hablando de que la escritura nos permite a nosotros conocer y analizar desde su aparición todo lo que aconteció en el mundo, entonces quiere decir que desde que esta nació ha venido avanzando y se ha venido desarrollando hasta lo que usted en su lengua natal escribe y lee hoy en día. Ahora bien, pero con esto no estoy diciendo que antes de la aparición de las escrituras no había historia. Allí hubo historia también. Porque si vemos en ese tiempo, antes de la aparición de las escrituras, el ser humano ya había sufrido grandes tribulaciones. El ser humano ya se había desarrollado en múltiples habilidades. El ser humano ya tenía grandes conocimientos. El ser humano tenía técnicas. Entonces, ¿cómo es que voy a conocer yo que esa parte de la historia existió? Sencillo. Antes de la aparición de las primeras escrituras de las que yo les acabo de hablar, que son las tablillas de arcilla de Babilonia, podemos decir que un tiempo atrás ya comenzaba a haber como indicios de la escritura. Ya habían indicios de la escritura, de esos seres humanos. ¿Y cuáles fueron esos indicios? Bueno, cuando ellos en sus cavernas comenzaron a dibujar muchas figuras. Por ejemplo, un hombre con una lanza, un hombre cazando, un hombre luchando con un animal, etcétera, etcétera, porque son muchísimos. ¿Y qué pasa con eso? Estaban ya narrándonos, estaban ya contándonos cuál era su vida, cuáles eran sus actividades, qué es lo que ellos hacían. ¿Y eso es historia? Claro que eso es historia. Entonces podemos decir que con esos dibujos, con esas pinturas rupestres que se pueden observar en algunas cavernas, entonces podemos decir de que ya eran indicios de la escritura. Y ahí el hombre ya comenzaba a narrar y a contar la historia de aquellos tiempos. Ahora, podemos ver nosotros que desde la invención de la escritura, los hechos y los sucesos que han marcado nuestra historia han sido innumerables. Y han sido, aparte de que han sido innumerables, han cambiado en nuestro tiempo de hoy. Y han cambiado de gran medida. Entonces, podemos decir que la historia
que la historia mundial es amplia. Por eso los historiadores se han visto en la necesidad, vamos a decirlo así, de dividirla en varias edades. ¿Por qué? ¿Por qué la han tenido que dividir en varias edades? Por una sencilla razón. Para que ésta nos permita facilitar y comprender, aparte de identificar los grandes momentos en que ésta cambiaba. Por ejemplo, si había una edad, por ejemplo, la prehistoria. La prehistoria, los historiadores se han tomado el tiempo de contárnosla en una parte, para posteriormente contarnos o narrarnos la edad antigua y así sucesivamente. Entonces nosotros tenemos la oportunidad, gracias a estos historiadores que han dividido, valga la redundancia, nuestra historia mundial, tenemos la oportunidad de comprenderla y conocerla y ver los cambios que han venido surgiendo hasta el tiempo en el que nosotros nos encontramos viviendo en la actualidad. Entonces, jóvenes, con esto he querido hablar un poco sobre la historia mundial. Vamos a hacer otro video para narrarles las grandes edades. Vamos a hablar primero de la prehistoria y luego voy a hablarles de la edad antigua, la edad media, la edad moderna y la edad contemporánea. Hasta aquí llego con este video y espero que les pueda ayudar mucho en la guía que yo se los he dejado para que ustedes puedan desarrollar, si no me equivoco, la técnica del árbol y de la solución, del problema y de la solución. No sé si se los dejé así, pero si no, lo que usted tenga que hacer. Si es un mapa conceptual, no sé qué les dejé en una guía porque no la tengo aquí a la mano, pero igual. Usted tiene que trabajar en estas edades, en esta historia. Nos vemos en un próximo video.